La próxima burbuja. ¿Por qué los especialistas están comparando el mercado actual con el de 2008? Hubo un momento, hace apenas unos meses, en que un grupo de los inversores más importantes del planeta se sentaron a una mesa y llegaron a una conclusión que nadie quería escuchar. No la hicieron públicamente. No la escribieron en un comunicado oficial. La susurraron. Y ese susurro se convirtió en algo que ya no puede ignorarse. Estamos hablando de algo que en 2008 nadie vio venir hasta que ya era demasiado tarde, y los mismos patrones, casi idénticos, están apareciendo ahora mismo, en tiempo real, mientras tú lees esto. El CEO del Goldman Sachs, David Solomon, dijo públicamente que no lo sorprendería ver una caída en los mercados en los próximos 12 a 24 meses. Jamie Dimon, el jefe del JP Morgan, fue más directo todavía. Buena parte del dinero que está siendo invertido ahora mismo va a desaparecer. No es opinión, es una advertencia. Y cuando los hombres que controlan billones de dólares te dicen que hay un peligro real, vale la pena detenerse un segundo y preguntarse, ¿qué están viendo ellos que tú quizás no estás viendo? Porque la historia no necesita repetirse exactamente para destruir a las personas que no estaban prestando atención. Solo necesita rimar. Y ahora mismo, esa rima está siendo muy clara. Si esta historia te importa, si el dinero que esforzaste tanto por ganar te importa, necesitas quedarte hasta el final de esto, porque la forma en que termina cambia todo. Dale like a este video ahora mismo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene a continuación es información que la mayoría de las personas no van a tener cuando llegue el momento en que realmente la necesiten. Para entender qué está pasando hoy, necesitas entender qué pasó en 2008. No la versión que te contó el periódico, no la versión de la película, la versión real, la que empieza mucho antes de que el mundo se diera cuenta de que estaba en medio de un desastre. En los años previos a la crisis, los bancos estadounidenses estaban otorgando hipotecas a personas que, en condiciones normales, jamás habrían podido pedir un préstamo tan grande. Las llamaban hipotecas subprime. El negocio era simple en la superficie. Alguien compra una casa, paga una cuota mensual, y el banco cobra intereses. Pero por debajo de esa superficie había algo mucho más oscuro. Los bancos empezaban a agrupar esas hipotecas miles a la vez, y las convertían en títulos financieros que se vendían como si fueran oro. Las agencias de clasificación de riesgo les ponían la nota más alta posible. AA, el máximo, como si fueran los activos más seguros del planeta. Y nadie preguntaba, nadie cuestionaba, porque todos estaban ganando dinero, y cuando todos ganan, nadie quiere ser el que levanta la mano y dice, espera, algo aquí no cuadra. La deuda de las familias estadounidenses, que en 1980 representaba el 72% de sus ingresos anuales, llegó al año 2006 al 140%. Las personas estaban endeudadas hasta el cuello y nadie se preocupaba, porque los precios de los inmuebles seguían subiendo. Nadie imaginaba que podrían bajar. Y esa es exactamente la trampa. Cuando todos asumen que algo va a seguir funcionando de la misma manera por siempre, es precisamente el momento en que el sistema está más cerca de romperse. La cosa más aterradora de 2008 no fue la caída en sí. Fue que casi nadie la predijo. Hubo unas pocas personas, un puñado de inversores y analistas que vieron los números y entendieron que el sistema estaba construido sobre una mentira. Michael Burry fue uno de ellos. Un hombre que estudió los datos hasta entender exactamente qué tan podrido estaba el sistema. Decidió apostar en contra de las hipotecas subprime cuando todo el mundo estaba comprándolas. Y durante meses pareció estar completamente equivocado. Sus clientes lo llamaban loco, le pedían que devolviera el dinero. La presión fue tan grande que casi se derrumbó. Pero cuando la burbuja explotó, Burry ganó una suma inmensa. No porque fuera un genio, sino porque fue el único que se permitió ver lo que estaba justo frente a todos y nadie quería mirar. Ahora mismo, en 2025, ese mismo Michael Burry está haciendo algo muy similar. Ha puesto posiciones en contra de Nvidia y Palantir, dos de las acciones más simbólicas de la euforia actual de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está viendo los mismos patrones, no exactamente los mismos. No es una copia perfecta, pero la similitud es suficiente para que la pregunta venga a tu mente y se quede ahí sin respuesta.
¿Estamos cometiendo el mismo error otra vez? ¿Pero esta vez sería diferente? Esa frase, esa bendita frase, esta vez es diferente, es la más peligrosa que existe en la historia de los mercados financieros. La gente la ha dicho antes de cada gran caída. Cada una. Ahora hablemos de lo que está pasando hoy mismo, en este momento, con la inteligencia artificial. En los últimos años se ha producido un movimiento en los mercados que a primera vista parece imparable. La Nvidia, la empresa que fabrica los chips más importantes para el desarrollo de la IA, superó los 5 billones de dólares en valor de mercado. 5 billones. Es un número que cuesta trabajo entender porque es tan grande que la mente no puede procesarlo. Sus acciones se han valorizado más de 1.200% en los últimos 5 años. Microsoft, Meta, Amazon, todas estas empresas que están al centro de la revolución de la inteligencia artificial han visto sus valores explotar. Y el entusiasmo es real. La IA es real. La tecnología existe, funciona, y va a cambiar la forma en que vivimos. Esto no es mentira. Pero hay una diferencia muy importante entre decir que una tecnología va a ser transformadora y decir que las empresas que están invirtiendo en ella valen lo que el mercado dice que valen ahora mismo. Y es precisamente esa diferencia la que tiene a los mejores analistas del planeta sudando frío. El índice CAPE del S&P 500, que mide cuántas veces el precio de una acción supera los lucros promedio de la última década ajustados por la inflación, está actualmente en cifras cercanas a 40. En 2008, antes de que todo se derrumbara, estaba en 27. Y la media histórica es de 16. Te anuncia que estamos en un nivel de precificación que históricamente ha anunciado problemas serios. No siempre, pero con una frecuencia que no puedes ignorar. Si en este momento te estás preguntando si ya es demasiado tarde para preocuparte, quiero que sepas que esa pregunta en sí misma es parte del problema. En 2007, la mayoría de las personas no sabían que estaban dentro de una burbuja. No porque fueran ignorantes o irresponsables, sino porque el sistema estaba diseñado para que no lo vieran. Los títulos basura tenían calificación AAA. Los bancos seguían prestando. Los precios seguían subiendo. Todo parecía funcionar perfectamente. Y esa es exactamente la naturaleza de una burbuja. No te avisa antes de explotar, solo estalla. El Banco de Inglaterra, en 2025, fue uno de los primeros en usar la palabra riesgo real de burbuja en relación con el sector de la inteligencia artificial. El Fondo Monetario Internacional reforzó esa preocupación cuando habló del impacto que las valoraciones infladas podrían tener en el equilibrio financiero global. Y el presidente del Fórum Económico Mundial, Borge Brende, fue todavía más explícito cuando dijo que el mundo necesita prestar atención a 3 burbujas que se están formando al mismo tiempo: inteligencia artificial, criptomonedas y deuda pública. 3. Simultáneas. Los gobiernos están más endeudados que en cualquier otro momento desde 1945. Y mientras eso ocurre, la euforia por la IA sigue creciendo como si la gravedad dejara de existir. Si ya te suscribiste, gracias. Si no lo has hecho todavía, este es el momento. Porque la parte más importante de esta historia viene después de esto. Hay una cosa que los mercados financieros hacen muy bien, y es crear la ilusión de que el crecimiento puede ser infinito. En la burbuja de las .com, a finales de los años 90, empresas que no tenían producto, que no tenían clientes, que no tenían ingresos, valían miles de millones de dólares. Solo por tener la palabra Internet en su nombre. El entusiasmo era tan grande que nadie se detenía a preguntar: ¿esta empresa realmente gana dinero? El Nasdaq 100 subió más de 1000% entre 1995 y el año 2000. Luego cayó más del 70%. Billones de dólares se evaporaron. Empresas que parecían intouchables desaparecieron del mapa, y no recuperó los niveles previos hasta 2015, 15 años para volver al punto de partida. Ahora mira lo que está pasando con la IA. El Morgan Stanley estimó que los gastos en infraestructura de inteligencia artificial podrían alcanzar 3 billones de dólares. 3 billones invertidos en una tecnología que, según los mismos analistas, aún no está generando los retornos que se esperaban. Las empresas más grandes de la IA están anunciando proyectos masivos sin tener garantía de que van a funcionar. Los inversores de retail, las personas normales que invierten en la bolsa desde el teléfono,
están corriendo para comprar sin pensar demasiado, aterrados de quedarse fuera de la corrida. El FOMO, ese miedo a quedarte atrás, es el combustible de cualquier burbuja. Siempre ha sido. Y ahora mismo ese combustible está ardiendo más fuerte que en mucho tiempo. Sam Altman, el propio CEO de OpenAI, admitió públicamente que partes del sector de la IA están un poco infladas en este momento. Cuando el jefe de la empresa más famosa del sector te dice que hay inflación, ¿qué tan inflado tiene que estar un activo para que el que lo vende te lo admita? La concentración del dinero es uno de los señales más claros de que algo no está bien. En 2008, el problema no estaba en un solo lugar. Estaba en todas partes, distribuido por miles de hipotecas, por docenas de bancos, por un sistema interconectado que estaba podrido desde adentro, pero que nadie podía ver completo porque cada persona solo veía su parte. Hoy, el problema está más visible, pero eso no significa que sea menos peligroso. Las 7 empresas más grandes de tecnología, conocidas como las Magnificent Seven, representan casi el 35% de todo el valor del S&P 500, un 35%, en un índice que incluye a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Las 5 empresas más grandes del S&P 500 representan el 23% de la capitalización total, un nivel similar al que se registró justo antes del estouro de la burbuja de las .com. Si el valor de esas empresas cae, el mercado entero cae con ellas, no porque sea justo, sino porque así está construido el sistema. Y la envidia, el símbolo de toda esta euforia, que llegó a cotizar entre 60 y 70 veces sus lucros hace 2 o 3 años, tuvo que caer un 37% en una sola semana cuando surgió una empresa china llamada DeepSeek, que demostró que se podía hacer lo mismo con una fracción del dinero. En un solo día, la envidia perdió más del 12% de su valor. Un solo día. Un solo anuncio. Para mostrar cuán frágil puede ser un castillo construido sobre expectativas. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta pero todos están pensando es esta. ¿Qué pasa si la confianza se quiebra de la misma manera en que se quebró en septiembre de 2008? En septiembre de 2008, el Lehman Brothers colapsó. No fue gradual. No fue un declive lento. Fue una pared. En pocas horas, uno de los bancos más grandes e importantes del planeta dejó de existir. Sus acciones cayeron al suelo. El crédito se congeló. Los otros bancos dejaron de prestarse dinero entre sí porque ninguno sabía quién estaba en quiebra y quién no. El AIG, la mayor aseguradora de los Estados Unidos, casi desapareció. Sus acciones cayeron un 60% en una sola mañana. En 2 días se perdieron más de $30,000 millones. Y al inicio de enero de 2009, las 12 instituciones financieras más grandes del planeta habían perdido la mitad de su valor de mercado. La mitad. En meses. El PIB de la zona euro cayó un 1.5% en un solo trimestre. Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, todos lanzaron paquetes de ayuda que sumaban 1.17 billones de euros. Y George Soros, uno de los inversores más famosos de la historia, dijo algo que es imposible olvidar. Esta crisis no es como las anteriores. Esta es el clímax de una superexpansión que se desarrolló durante los últimos 60 años. 60 años. No estaba hablando de un error de un día. Estaba hablando de un sistema que se construyó mal durante décadas y que finalmente no pudo soportar su propio peso. La pregunta que surge ahora, la que te queda dando vueltas en la cabeza, es esta. ¿Estamos construyendo otro sistema que en algún momento va a ser demasiado grande para soportarse a sí mismo? Sería muy fácil decir que esta vez es diferente y quedarte tranquilo. Y en cierta manera, hay argumentos para eso. En 2008, las empresas que cayeron no tenían nada real detrás de ellas. Las hipotecas subprime eran activos basura disfrazados de oro. Los títulos que las respaldaban no valían nada. Hoy, las empresas grandes de la IA, como Nvidia, Microsoft, Amazon, sí están generando ingresos. Sí tienen márgenes. Sí tienen productos que existen y que millones de personas usan todos los días. Eso es real. Y los analistas de Morgan Stanley y Goldman Sachs dicen que, en el peor de los casos, podría haber una corrección del 10 al 20%. Una corrección, dicen, no un colapso.
Pero el problema con ese argumento es que exactamente lo mismo se dijo antes de 2008. Los datos parecían sólidos. Los números cuadraban. Los profesionales estaban cómodos. Hasta que de repente no lo estaban. Y cuando la confianza se pierde en los mercados financieros, no se pierde poco a poco. Se pierde de golpe. Hay un economista llamado Hyman Minsky que estudió las crisis financieras durante decenas de años y llegó a una conclusión que es al mismo tiempo obvia y aterradora. La estabilidad en sí misma es la semilla de la inestabilidad. Cuando los mercados van bien durante mucho tiempo, las personas se sienten seguras. Y cuando se sienten seguras, toman más riesgo. Y cuando toman más riesgo, los precios suben más. Y cuando los precios suben más, se siente más seguro. Es un ciclo. Y ese ciclo, sin excepción, termina siempre de la misma manera, en un punto donde la caída es inevitable. La parte que más personas prefieren no pensar es la de la deuda. Porque la deuda es invisible cuando las cosas van bien. Solo la ves cuando todo se rompe. En 2008, la deuda de los consumidores estadounidenses estaba en niveles que nadie controlaba. Hoy, esa deuda ha llegado a $17.4 billones, el nivel más alto en la historia. Las personas que no pagan sus tarjetas de crédito están en el 5.4%, cuando la media histórica es del 3.1%. Las ventas al detalle ajustadas por la inflación crecieron solo un 0.6% en diciembre de 2024, comparado con el 1.8% del año anterior. El consumidor, la persona que sostiene todo este sistema, está empezando a tambalearse. Y mientras eso ocurre por debajo, por arriba los mercados siguen subiendo como si nada. El sector de tecnología tiene un precio por lucro medio de 44 veces. Las empresas específicas de la IA están llegando a múltiplos superiores a 80 veces. 80 veces. Significa que si una empresa ganara la misma cantidad de dinero cada año sin cambiar nada, tardaría 80 años en recuperar lo que estás pagando por sus acciones hoy. Y los inversores las están comprando. No porque no entiendan los números, sino porque creen, esperan, confían en que el crecimiento va a ser tan grande que esos precios se van a justificar por sí solos. Es una apuesta. No es inversión en la forma más purista del término. Es una apuesta colectiva en que el futuro va a superar todas las expectativas. Y las apuestas colectivas, cuando se equivocan, no les dan la razón a los individuos. Le dan la razón al miedo. Hay una parte de esta historia que casi nadie menciona porque es incómoda. Es la parte de la culpa. No la culpa de los inversores, que en buena parte están haciendo lo que siempre han hecho, seguir al dinero, sino la culpa del sistema que los permite hacer eso sin advertirlos. En 2008, las agencias de clasificación de riesgo dieron la nota máxima a títulos que no valían nada. Los reguladores miraban para otro lado. Los bancos supieron exactamente lo que estaban construyendo y lo construyeron de todas formas, porque ganaban demasiado dinero para detenerse. Y la misma estructura existe hoy. Cuando el CEO del Goldman Sachs dice que mucho capital invertido no traerá retornos. ¿Y por qué sigue facilitando esas inversiones? Cuando Jamie Dimon dice que parte del dinero que está siendo invertido en la IA probablemente va a desperdiciarse, ¿y por qué JP Morgan sigue en el juego? La respuesta es simple y triste al mismo tiempo. Porque mientras los precios suben, todos ganan. Y nadie quiere ser el que para la música cuando todavía está tocando. El Banco de Inglaterra lo dijo claramente cuando usó la expresión riesgo real de burbuja. El FMI lo insinuó cuando habló de los riesgos de las valoraciones infladas. Michael Burry lo muestra con sus posiciones. Pero ver el peligro y detenerse son dos cosas muy diferentes. Y en los mercados financieros, la diferencia entre ver el peligro y actuar a tiempo es la diferencia entre perder un poco y perder todo. La culpa no va a importar cuando la caída llegue. Solo va a importar si estabas preparado o no. No voy a decirte que la burbuja va a explotar mañana. No lo sé. Nadie lo sabe. Eso es parte de la naturaleza de las burbujas. No anuncian su fecha. Solo estallen cuando ya es demasiado tarde para salir corriendo. Lo que sí puedo decirte es esto. Los mismos patrones que existieron antes de 2008 están apareciendo ahora. La concentración excesiva en pocas empresas. Los múltiplos inflados. La deuda creciente. El entusiasmo colectivo que silencia cualquier voz que se atreva a cuestionar. El miedo a quedarse fuera que supera al miedo a perder. Y los mismos hombres que vieron pasar 2008 sin decir nada, esta vez están hablando.
No porque quieran asustarte, sino porque cuando ya no puedes callarte, significa que lo que estás viendo es serio. ¿Es esta vez diferente? Quizás. Quizás las empresas de la IA valen lo que el mercado dice que valen. Quizás los retornos van a llegar y todo se va a justificar. Es posible. Pero 2008 nos enseñó que cuando todos están seguros de que algo va a funcionar, es exactamente cuando el sistema es más vulnerable. La historia no necesita repetirse, solo necesita rimar, y ahora mismo esa rima está muy cerca. Si esta información te fue útil, si te hizo pensar, si te generó, aunque sea una pequeña duda de la que necesitas hablar, déjame saber abajo. Escribe en los comentarios lo que tú crees. ¿Estamos en una burbuja o no? Si piensas que sí, dilo. Si piensas que no, dilo también. No importa si no estás de acuerdo conmigo. Lo que importa es que la conversación exista, porque en los mercados financieros, el silencio es lo más peligroso que existe. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que te importa. Porque si voy a estar equivocado, prefiero estarlo con gente que al menos tuvo la información.